Dios los bendiga, hermanos. Y bueno, después de una semana, eh, tal vez en pausa, ahora estamos nuevamente de regreso aquí, como lo comentabas, Carlos, para traer un poco de la reflexión que tenemos en el día a día. Y esto es tal cual es algo de lo que queremos, bueno, lo que quiero proponerle a ustedes es este estudio que en compañía de mi familia lo estudiamos hace un par de días. Y me parece muy interesante compartirlo ahora que hemos estado estudiando un poco del carácter de Dios, estudiando el amor de Dios y todo lo que Él desea para nosotros. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos, por favor, a buscar primeramente Proverbios 1:20. Vamos a buscar Proverbios 1:20. Voy a tratar de poner en pantalla algo de lo que vayamos hablando para que si alguien quiere hacer alguna anotación o algo así, bueno, pueda acompañarnos. Proverbios 1:20. Y dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Eso que leemos aquí, yo sé que en algún otro momento hemos estado platicando acerca de eso y hemos llegado a la conclusión de que la sabiduría, en especial lo que se está hablando aquí en Proverbios, todo Proverbios, se está hablando de la sabiduría de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y me llama bastante la atención cómo se describe como algo que está necesitado de ser escuchado. Y ese texto en especial me recuerda mucho lo que se dice en Apocalipsis acerca de que Él está con el deseo de entrar a nuestros corazones. Él está tocando la puerta para que le podamos escuchar, para que pueda Él entrar a nuestra vida. Y eso también me recuerda un poco una reflexión de meses atrás, donde hablamos acerca de un ejemplo de cómo los caminantes de Maús, esos discípulos que sí le permitieron al Señor Jesús hablar con ellos en su momento más triste de su vida, que aun cuando no le conocía, le dijeron, quédate con nosotros, entra a nuestro hogar, permite que tú lleves el control de nuestro hogar, permite que tú lleves la oración para poder partir el pan. Y es ahí donde ellos se dieron cuenta quién les estaba hablando. Y en este contexto vemos que en Lucas 10:13 al 14, vamos a ir para allá, Lucas 10:13 al 14, habla acerca de una ciudad en particular que se vio beneficiada de esta sabiduría. Pero hay una característica en este beneficio que no se aprovecha. Lucas 10:13 y 14 dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿De quién está hablando? Está hablando justamente de la región de Galilea, la región donde él nace, la región donde él desempeña mayormente su ministerio. Y trayendo a colación lo que leímos en Proverbios, vemos que la sabiduría estaba tocando la puerta de cada una de estas regiones, de cada una de estas ciudades, y por mucho tiempo, como se lee en Isaías, no lo vamos a buscar ahorita, pero Isaías 9:1 habla acerca de estas regiones olvidadas, de estas regiones que según el contexto geográfico estaba muy alejada de la capital Jerusalén, y de que un poco en el contexto político había sido olvidada a la división de las 10 tribus y había quedado a merced de esta frontera porosa que existía entre Siria y Asiria. Se lee en Reyes de que habían bandas de salteadores, de traficantes que entraban a las aldeas de Israel, que se llevaban a las cautivas, se llevaban a las jóvenes cautivas. Y una de esas es esta joven que le muestra a ese capitán de que en Israel había sanación. Y así podemos seguir encontrando historias de cómo esta geografía, estas regiones muy al norte de Israel, estaban aparentemente olvidadas. Y en Isaías 9
6 dice, en ese contexto, dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su trono, y su nombre se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Había una profecía en donde se estaba hablando acerca de que en esa región, a pesar de que era una región olvidada, iba a nacer ahí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso se cumple, pero lamentablemente lo que encontramos en Lucas 10:13 es de que hay una lamentación porque no se les había aprovechado, no le había servido de algo que el Salvador estuviera en esas tierras, y que a pesar de la bendición que pudiera haber resultado, solamente parecía incrementar el castigo sobre ellas por la consecuencia de recibir en ellas a la luz. Entonces, vamos a ver que podemos ver que existe por lo menos dos formas de ver esto. Alguien que era necesitado y que se le da la luz, y alguien que tal vez no estaba en la historia de poder recibir la bendición, pero la aprovecha. Así que vamos a ir viendo estas dos formas de ver la luz, de ver la sabiduría, y ahorita nos vamos encontrando de que esta ciudad, a pesar de que ellos tenían todas las opciones para poder salir triunfantes, no lo aprovechan. Vamos a leer un caso muy especial. Vamos a Juan 6, del 11 al 13. San Juan 6, del 11 al 13, que dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de los que habían comido ahí. Nosotros conocemos la historia y recordamos que había el Señor Jesús visto a toda esa gente que se había agolpado detrás de él como ovejas sin pastor. Él se coloca, da un mensaje muy hermoso, y esa gente se da cuenta que ahí había palabra de Dios, pero tenía una necesidad en particular, y era el alimento. Se obra un milagro y ellos son saciados. Y hasta ahí parece que la gente había entendido el propósito que estaba detrás de ese milagro. Pero vamos a ver si es cierto. Vamos a avanzar. Vamos a ver entonces que ahí específicamente en ese lugar existen esas dos tipos de personas, ¿vale? Habíamos hablado de que habían las personas que estaban siendo bendecidas, que estaban recibiendo la sabiduría, que estaban la disponibilidad de la luz, y otras que tal vez no había sido destinada para ellas, pero la estaban aprovechando. Vamos a seguir leyendo en el mismo capítulo de Juan 6, pero 25 al 27, que dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, eso después, el Señor Jesús pasa el mar de Galilea, dice, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Fíjense que hace dos declaraciones aquí, que es: porque no habéis visto las señales. Y parece que, por lo menos he escuchado los comentarios acerca de que estas señales aparentemente las relacionábamos con el milagro como tal, pero no tiene nada que ver con el milagro como una señal, porque si no, no estaría recriminándoles Dios, en ese caso a través de su Hijo, el hecho de que solamente le buscaban por un milagro. Y así podemos ver que hay personas en este caso, y esa es la parte que queremos empezar a reflexionar como primer caso. Pueden haber cristianos que siguen siendo cristianos porque se están aprovechando de esa bendición que ha llegado a su vida. ¿Qué les ha motivado a ser cristianos? No lo sé. Puede ser que sea un milagro de un hijo, puede ser que haya sido por una bendición que hayan recibido en algún momento. La pregunta es: ¿y si no hubieran recibido esa bendición, estarían ustedes aquí?
Y hay otro grupo de personas, como lo leímos, que no solamente repartieron el pan, sino que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus flaquezas, a pesar de lo notorio que eran de débiles en la fe, ellos se quedaron con el Señor Jesús independientemente de que había comida o no había comida. Ellos se quedaron a recoger lo que había sobrado. Ellos se quedaron y pasaron el mar. Ellos se quedaron y caminaron con él. Entonces hay dos tipos de personas: aquellos que solamente están por el milagro y aquellos que se quedan aún después del milagro. Vamos a ver un poco lo que dicen los fariseos con respecto a eso, porque también hay un caso sobre eso, y eso lo podemos ver en Mateo 12, 38 y 39, que dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué estamos viendo aquí? Que nuevamente ellos estaban tratando de ver un tipo de señal en particular que tenía que ver con algo tangible, algo que se podían ellos que podían notar, algo que de lo cual ellos podían tomar como muestra y tal vez tomar una decisión en favor de Cristo. Pero dice el Señor Jesús de que la única señal que les iba a dar era una señal que era tal vez un poco tardía, que era el significado de su resurrección. Sabemos que pasa un tiempo más para que la bendición como nación terminara y que el evangelio se abriera a los gentiles, y claro está, para todas las personas que también estaban en el pueblo de Israel, pero ya no iba a haber un privilegio hacia ellos. Y esa señal era la resurrección del Señor Jesucristo. Pero hasta ese entonces ellos tendrían que tomar decisiones aún en el aparente necesidad de comprobar las cosas. Y hay un caso en Lucas 9, 52 al 57 al 62, donde se habla de personas que le buscaban al Señor. Vamos a leerlo. En Lucas 9, 57 al 62, que dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo al otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. Y Jesús le dijo: ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí nuevamente esto suena un poco, tal vez en el contexto actual, complicado de tomar una decisión. Y más allá de las decisiones de abandonar cosas materiales, que tal vez pueda ser difícil, pero si lo pensamos bien, una catástrofe que pueda llegar a tu vida, eso te lo puede arrancar sin ningún problema, y tal vez puedas tener cierta sensación de tranquilidad, que por lo menos tu vida no ha sido quitada, y eso material puede volver a llegar. Pero hay cosas en nuestras vidas que muy, pero muy particularmente no las podemos dejar, y solamente tú las conoces. Y ante eso el Señor te dice: ven y sígueme, deja eso a un lado, apártalos, porque más allá de las señales que puede ser que sean evidentes en tu vida, más allá de los milagros y de las cosas que puedas estar viendo hoy en día, no hemos tomado decisiones en favor de Cristo. Y podemos ser de esos 5,000 que solamente están esperando el milagro, pero no somos de aquellos que están aún después del milagro cooperando con Cristo. Vamos a ver un poco lo que se dice en el comentario de Elena G. de Guay. Aquí lo tengo anotado. Espero que se pueda lograr ver. Dice: entre la multitud que siguió al Salvador hasta el Calvario, vemos otra parte de la historia del Señor Jesucristo, pero muy similar a lo que contamos anteriormente del milagro de los panes. Dice: entre la multitud que sigue al Salvador hasta el Calvario, había muchos que le habían acompañado con gozosos, hosanas y agitando palmas mientras entraban triunfantemente en Jerusalén. Pero no pocos de aquellos que habían gritado sus alabanzas, porque era una acción popular. Ojo con eso. ¿Es posible que seamos cristianos porque es algo popular?
Alguien por ahí decía, y bueno, aquí los historiadores presentes no me podrán dejar mentir, de que si los españoles no hubieran logrado las hazañas que lograron unos siglos atrás, es probable que nosotros hoy en día nos estuviéramos levantando todos los viernes mirando hacia la Meca y haciendo las oraciones pertinentes. El mundo de Latinoamérica es cristiano en su mayoría porque los conquistadores que llegaron a esas tierras lo eran. Si hubieran sido los conquistadores de otra fe, ¿qué seríamos hoy en día? Vamos a seguir leyendo, dice, porque era una acción popular. Participaban en clamar y luego participaban en clamar, crucifícale, crucifícale. Cuando Cristo entró en Jerusalén, las esperanzas de los discípulos habían llegado a su apogeo. Se habían agolpado en derredor del maestro, sintiendo que era un alto honor estar relacionados con él. Ahora, en su humillación, le seguían de lejos. Estaban llenos de pesar y agobiados por las esperanzas frustradas. Ahora se verificaban las palabras de Jesús: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche. Porque Cristo, escrito está, herirán al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? De que hay algo que era popular. Y eso puede ser la tragedia del mundo cristiano. Puede ser que lo obvio, lo popular, sea lo que hoy en día esté reinando en nuestra vida. Y platicábamos un poco con los hermanos que se conectan con un servidor a través de Telegram, de que puede ser que a pesar de eso sentimos vacíos en nuestro corazón. Podemos sentir tal vez esa angustia de poder estar estudiando la palabra, pero aún así teniendo esos huecos en nuestra alma de tal vez sentir que ese pecado que has cometido ayer no se logra perdonar. Es por eso que hace unas semanas atrás empezamos a estudiar un tema acerca del inmenso amor, y eso como algo básico para poder tal vez aprender o reaprender algunas cosas, entre ellas lo más sencillo que es el amor. Más allá de los privilegios que hasta ahora nos han llegado a nuestra vida, dice la palabra de Dios que el sol sale para buenos y para malos. ¿Esto te ha animado a ti a seguir a Cristo? ¿O te ha animado el amor que Él te tiene? Es probable que todos los que estemos aquí, que compartimos la experiencia de tener un hijo, nos hemos dado cuenta que nuestros hijos los amamos por las múltiples características bellas que ellos tienen. Pero nos sentiríamos un poco angustiados de que nuestros hijos, a pesar de todas las cosas buenas que hacemos por ellos, no fuéramos correspondidos solamente hasta que ellos vieran algo bueno de nosotros. Pues bueno, eso era algo de lo que estaba pasando ahí. Vamos a seguir viendo un poco la historia. Vamos a ver ahora lo que es Juan 6. Vamos a buscarlo, Juan 6, del 66 al 69, que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro. Recuerden que Simón Pedro no era, en ese momento de su vida, no era el ejemplo a seguir como tal, ¿vale? No era el hombre perfecto, no era la persona que mejor entendía los tiempos del Señor Jesús, pero tenía una cualidad: persistía en él. A pesar de todas las debilidades que hoy podemos criticar de ese Pedro, de ese momento, él dijo lo siguiente: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Qué maravilloso esto, porque aquí estamos viendo que Pedro, Juan, Santiago y todos aquellos que le seguían tenían tal vez un pasado oscuro, un pasado que complicaba a cualquiera que pudiera colocar una carta de recomendación de ellos, el poderles decir, bueno, vale, ellos son unos buenos hombres. Pero ellos habían tomado una decisión. Y por lo menos no se habla mucho de las cosas que el Señor Jesús hizo en favor de ellos. Eso es algo que queda totalmente oculto para nosotros. ¿Es probable? Sí, es probable. Pero de lo que está escrito y revelado para nosotros no se habla de milagros o de cosas que el Señor haya hecho por ellos para que ellos se quedaran. Conocemos un poco la historia de la suegra de Pedro, pero de ahí no más. Y eso me lleva a pensar que ellos, a pesar de
la forma en cómo ellos estaban manejando el evangelio hasta ese momento, sabían de que en él había algo diferente a todos los movimientos religiosos y políticos hasta ese momento. Vamos a ver Juan 1, en otro llamado, Juan 1, 43, 51, Juan 1 del 43 al 51, perdón. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Me llama la atención porque Felipe estaba basando su decisión en un conocimiento previo. Estaba basando su decisión por lo que había leído. ¿Se acuerdan de lo que vimos de que esas personas que habían comido el pan, o por lo menos que habían conocido esa historia milagrosa, el Señor Jesús le dice, ustedes no han visto las señales, ustedes no han visto realmente el motivo por el cual yo estoy aquí. Ustedes simplemente han visto el pan, han visto lo que yo puedo hacer, pero no han visto las señales que hay detrás de mí para mi llegada. Por lo tanto, no entenderán las señales que tengo yo en un futuro próximo y en lo venidero. Fíjense lo que sigue diciendo ahora con Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, un poco diciendo, ¿de Mar del Plata puede salir algo bueno conociendo? Bueno, algo más o menos así. Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y bueno, era esto cierto porque acabamos de leer que Natanael dijo, bueno, Felipe, si tú me hablas de que encontraste al Mesías, ¿qué tiene que ver con Nazaret? Sigue diciendo, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió el Señor Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuántas cosas tuvo que ver Natanael para creer en Cristo? ¿Cuántos milagros él tuvo que percibir en su vida para poder creer? ¿Qué hizo falta para poder él acudir al Señor? Bueno, podemos ver que es el comentario que hizo Felipe y obviamente lo previo al conocimiento de las señales y de la palabra, y también de conocer un poco la historia que estaba viviendo el Señor Jesús en su ministerio, le fue suficiente para decir, en Él hay esperanza, en Él hay palabra de vida. ¿Cuántas cosas necesitamos nosotros entender para poder comprender de que hay un Dios que realmente ama, hay un Dios que es capaz de hacer algo y hay un Dios que no es capaz de hacer algo? ¿Cuándo vamos a entender de que Dios es amor y que está dispuesto a poder cambiar tu vida? ¿Cuándo vamos a entender de que Dios no es ese Dios que está sentado en un trono con un inmenso látigo o con un rayo en su mano, como lo quieran ver, que está dispuesto a destruir a cualquiera que se le ponga por delante? Bajo esa excusa hemos entendido un falso temor y tal vez una falsa comprensión de Dios. Y es así como podemos ver en la historia de todas esas personas que se acercaban a Cristo y que en él miraban a alguien que políticamente les redituaba. Imagínense, era alguien que podía hacer que las provisiones aumentaran. Pues bueno, podía mantener un ejército. Si era capaz de revivir a los muertos, bueno, iba a hacer un ejército invencible contra Roma. Pero el desconocimiento del propósito de este Salvador les hacía tener esos comentarios. Es probable que hoy en el mundo religioso ese temor equivocado haya creado una falsa religiosidad y no estemos acudiendo a Dios de la manera correcta. Vamos a ver unas últimas diapositivas.
Dice Lucas 12, 32 y 34, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejecen, tesoros en el cielo que no se agotan, porque no hay ladrón allá no hay ladrón ni polilla que corroe, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Qué precioso, precioso texto. Y hay dos textos más que me gustaría leer que tienen que ver con lo que iniciamos esta pequeña reflexión. Y era Proverbios 1, 20 a 23. ¿Se acuerdan de la sabiduría? Bueno, vamos a volverlo a leer para terminar. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, en las ciudades, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Recuerden el contexto que leímos. ¿Hasta cuándo Galilea? ¿Hasta cuándo Juan, Pedro, Leandro, Roberto, el nombre que ustedes quieran poner? ¿Hasta cuándo no, insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os daré saber mis palabras. Pero vamos a seguir el capítulo para ver cómo termina. Dice 24 al 33. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mando y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere con una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere la tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Ya lo hablamos. Y no escogieron el temor de Jehová. El temor correcto de Jehová, ¿cuál es? Es perderse el amor que Dios está dando. Ese inmenso amor. El temor a Jehová no tiene que ver con el temor al castigo. Tiene que ver con el temor a defraudarle. El temor a perder aquella bendición que es gratis. ¿Cuántos de ustedes estarían un poco frustrados si el $1,000,000 que estuvieron por recibir el día de ayer tuvo solamente con el hecho de haber recibido un boletito en la calle y justo era el marcado? Bueno, esa sensación con algo tan trivial que tal vez puede ser $1,000,000, para algunos tal vez no, pero la salvación de Dios es mucho más que eso. El temor a perder algo gratis que es real y que es eterno es eso. El 30 dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Fíjense algo muy interesante que yo no había visto y con todo lo reflexionado unas semanas atrás, ahora lo entiendo. Dice, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, no Dios. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere y habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor del mal. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con esa gente que estaba acudiendo? ¿Estaban convencidos? Era probable. Pero estaban convertidos realmente de que todo lo que estaba pasando a su alrededor eran señales claras de la promesa. No lo sé. La respuesta rápida es que no. No estaban convertidos, estaban convencidos solamente. Y hoy la invitación que se hace es volver a leer esa porción de Proverbios y volver a escuchar a la sabiduría. Yo sé que ha llegado a tu vida de una u otra manera y tal vez esta reflexión sencilla que estamos haciendo sea como que el detonante para que aquello que leíste, aquello que reflexionaste, aquel mensaje que te llegó a tu vida para poder remendar algunas cosas, sea algo para comenzar el día de hoy. Así que eso ha sido hasta acá. Esa ha sido la reflexión. Así que, muchachos, esto tiempo de ustedes para sus comentarios. Muchas gracias, Arturo. Buenísima la reflexión. Me puso a pensar en muchas cosas. Y voy a tomar la libertad de comentar ahora inmediatamente después. Le daré la oportunidad a los demás. Me llamó mucho la atención
O sea, voy muchas cosas, pero voy a hablar de dos en particular. Me llamó mucho la atención eh, en Juan capítulo 6, cuando las palabras que Jesús les dirigió a aquellos que lo siguieron después de cruzar el mar y lo buscaron, lo estaban buscando, como bien leíste y mencionaste, porque habían comido del pan y habían sido saciados. Pero estaban hablando de un pan material, no del pan espiritual. Y, y Jesús les deja saber que es mejor anhelar y buscar el pan, el alimento que permanece para siempre o que ha de dar vida que permanece para siempre, el alimento que es para vida eterna. Y él está haciendo referencia, ¿verdad? Como leemos más adelante en ese capítulo, él habla de comer su carne y beber su sangre, que implica recibir sus palabras. Y el contexto del capítulo sigue hablando de las palabras. Por ejemplo, Jesús habla en el mismo capítulo que las palabras que él habla son espíritu y son vida. Pedro mismo leíste, ¿verdad? Al final del capítulo, cuando Jesús le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y él dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El contexto principal es recibir las palabras, anhelar las palabras de Cristo. Entonces mencionaste dos tipos de cristianos o de creyentes. Mencionaste a aquellos que están por el milagro, y aquellos que realmente anhelan comer diariamente la palabra de Cristo. Aquellos que recibir sus palabras es alimento, es vida eterna. Y no hay nada en el mundo que anhelen más que recibir palabras de Cristo. Entonces, lo conecto, ¿verdad? Con el segundo punto que quería mencionar, porque está todo íntimamente conectado. Hablaste de convencidos y convertidos. Y me parece que esto habla ¿verdad? De los dos grupos y también habla de los dos pactos. Porque habla de, tú puedes estar convencido, pero la ley no está escrita en tu corazón. No sé si me entiende, o me doy a entender. Tú puedes estar convencido de algo, pero la ley no está en el corazón y por lo tanto no estás convertido. Es la ley siendo escrita en el corazón lo que convierte al hombre en un nuevo hombre. Entonces, ¿y cómo se escribe la ley en el corazón? Pues recibiendo las palabras, anhelando las palabras, queriendo comer esas palabras, y sentarte a escucharlas. Entonces, así que a lo largo de la experiencia de lo que estuviste presentando, tenemos dos grupos, unos que en teoría están convencidos, pero no han dejado que esas palabras sean escritas en su corazón, no se sientan a escuchar, no es lo más que anhelan. eh, Tal vez están por el cielo, tal vez están por miedo a perderse, tal vez están por tantas otras cosas, pero no están siguiendo a Cristo por las razones correctas, que es anhelar esa palabra por encima de cualquier otra cosa, anhelar esa palabra de vida. Y, y conectándolo a lo último que mencionaste de la sabiduría, Cristo es la sabiduría y sus palabras, lo que Él da a conocer, eh, es vida eterna, ¿no? Esa palabra de la sabiduría es vida eterna. Y como la misma sabiduría habló en Proverbios 8, todos los que me aborrecen aman la muerte, todos aquellos que no quieren recibir mis palabras, todos aquellos que buscan rechazarme, menospreciar lo que tengo para dar, aman la muerte, ¿no? Y no lo saben, tal vez están, como tú mencionabas, eh, aparentan estar siguiendo, pero de lejito, realmente no están recibiendo esa palabra para que sea escrita en el corazón y cambie su vida, la transforme y sean gente convertida, personas convertidas verdaderamente al Señor. Así que nada, eso lo quería comentar. No sé cuál de los chicos quisiera comentar. Jonathan, ya ahí rápido alzó la mano. Jonathan, danos tus comentarios. Luego tenemos a Leandro por ahí. Dejamos a Roberto para el final. Gracias, Arturo. Déjame avanzar antes de que me quiten los comentarios. No, mentira. Me quedé pensando, ¿no? Y me pareció hermoso el contraste entre Cristo y yo. Y me refiero a constantemente la búsqueda por quizás no las intenciones correctas. Y él respondía siempre con una invitación. Lo vemos en el caso de aquellos que lo siguieron después de haber comido el pan material, que lo siguieron y él en lugar de simplemente rechazarlo, lo invitó a participar de él, siendo el pan de vida.
Lo vemos en el caso de Natanael, ¿verdad? Que se presentó también en Juan capítulo 1, y hasta en una parte del texto de Proverbios, en donde a pesar de que se busca con malas intenciones, hay una invitación a participar, ¿no? De lo que verdaderamente queremos, ¿no? Porque Cristo, a pesar de que sabe que hubo un deseo quizá externo y trivial, dirán algunos, como Arturo mencionó ahorita, la realidad es que el hambre que ellos querían saciar era mucho más allá que el hambre material que saciaron. Y Cristo, conociendo eso, los invita a un alimento que es mucho más fuerte, ¿no? Eh, y nada, lo dije al principio en contraste porque normalmente nosotros como seres humanos, cuando alguien nos busca con malas intenciones, buscamos rápidamente cortar con esta persona a fin de no tener nada que ver con ellos. Pero Cristo no es así, Cristo no es como yo, gracias a Dios. Y quizá o yo me siento identificado como el convertido, el convencido sin conversión, eh, pero más allá de salir de aquí condenado, porque en efecto todavía no estoy convertido, ni estoy gustando necesariamente del pan de vida de balde, puedo tener la seguridad de que si lo reconozco, hay una invitación abierta, ¿no? A transicionar de convencido a convertido. Hay una invitación así, ¿verdad? De la misma forma que Dios se lo dijo a Natanael, de la misma forma que Dios a través de Cristo se lo dijo a, a, a este grupo de personas que lo siguieron. Dios a través de Cristo y del Espíritu de Cristo nos está diciendo hoy día, eh, ven aquí y come del pan de vida, ven acá y bebe del agua de vida abundante que sale de mí. Así que nada, simplemente quería hacer ese comentario, que independientemente todavía no estemos totalmente convertidos, la invitación sigue abierta. Sí, gracias, Jonathan. No, totalmente eso engancha con el tema de los pactos nuevamente, cómo el Señor sigue trabajando con el hombre estando en el viejo pacto, y sigue extendiéndole la invitación a que reciba sus palabras, a que las escuche, a que la atesore y se deje escribir esa palabra en lo más profundo de su ser. Así que está, en verdad, así como el viejo pacto es un canal que te lleva al nuevo pacto, a la experiencia del nuevo pacto, pues Dios nos toma donde estamos y eso lo va a utilizar para seguir llamándonos y seguir apelando a nosotros para que finalmente abramos la puerta y le dejemos entrar, de verdad, para que Él cene con nosotros y nosotros con Él. Leandro, por favor. Iba en esa línea, Carlos, iba en esa misma línea. Estuvimos conversando con Arturo de hace tiempo y creo que una de las cosas que él me comentaba, que estaba leyendo también Proverbios 1 y me imaginé que en algún momento lo iba a compartir. Y leyendo los primeros pasajes que él citó, esto de que la sabiduría clama de fuera, da sus voces en las plazas, me gustó esta expresión que la conecta con lo que vos decís, Carlos, ¿no? Que él dice, clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. No dice simple, por lo menos en mi versión, dice en la entrada de la puerta, sino en las entradas de las puertas. Y pensaba en el mensaje a la Odisea, también está ahí tocando la puerta del corazón. ¿Y qué les dice? Y me tocó eso que comentaste de lo popular, porque hoy en día estamos ultra, ultra vinculados con todo lo que es popular, con lo que tiene alcance, con lo que tiene visualizaciones, con lo que llega, con lo que impacta, y constantemente los que estamos en esto estamos viendo la manera de poder alcanzar y llegar con lo que estamos compartiendo. Y Cristo les está hablando a esta generación, a esta clase de personas, y lo describe de una manera especial. Le dice el verso 22, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y pensaba en relación a todo esto, que lo que el Señor quiere compartir es un remedio de entrada, ¿no? Desde Proverbios capítulo 1, verso 4, dice, bueno, el 2, ¿no? Para entender sabiduría, doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, para dar sagacidad a los simples, ¿sí? O sea, el propósito de Dios es que no tengamos simplemente una lectura superficial de lo que está escrito, sino podamos entender lo que está, que podamos salir de esa zona de confort a la que nos viene acostumbrando el mundo, ¿sí? Con un material digerido,
de 5 minutos, 10 minutos, y me gusta producir eso, ¿no? Porque me gusta que la gente en pocos minutos pueda llegar al concepto. Pero a veces estamos tan acostumbrados a ese material hiperdigerido que entendemos que con esos 5 minutitos de video, ya tenemos toda nuestra espiritualidad hecha, que ya podemos resolver un tema. Y el Señor le está hablando a esa clase de gente, le está diciendo, ¿hasta cuándo simples amarás la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, claro, porque al estar vos parado en una posición, desde tu sencillez, de tu simplicidad, lo que sigue es atacar al que no está en tu postura. Y dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. El tener que sentarse, ponerse a estudiar, investigar, a ver si esto que está acá está en este otro lado, a ver si esto que me está diciendo Carlos en los temas está en la palabra o se lo está inventando. Voy a buscarlo, voy a investigar, voy a ver qué es lo que está diciendo, a ver si lo que Arturo compartió hoy tiene conexión. Y es eso, es el desafío que nos está proponiendo el Señor. Y entonces, cuando Él le dice, volveos a mi reprensión, vuélvanse a mis palabras, no, no es que Cristo está ahí con un deseo de amedrentarnos. Dice, si vuelven a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu. Él desea darnos todo su bien, toda su bondad, y os haré saber mi palabra. Y cuando vos comentabas esto, Arturo, de el verso 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, vos hablabas de que el temor no es el miedo al castigo, sino lo relacionabas con ese desprecio a la misericordia. En Proverbios 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, ¿qué es lo que están despreciando? Están despreciando a Cristo. O sea, cuando nosotros nos ponemos a estudiar la palabra de Dios y encontramos algo que no entendemos, el desprecio, ¿sí? A no relacionarlo con Cristo, es ese desprecio al temor de Jehová. O sea, cuando vemos algo, no vamos, "Che, ¿y cómo fue la vida de Cristo? ¿Y Cristo cómo actuó? ¿Y cómo lo vemos a partir de la lupa del Evangelio? ¿Sí? Y tenemos una visiones cruzadas respecto a eso. Y el Señor nos está llevando a considerar, a entenderlo a Él, ¿sí? Que Él, si lo escuchamos, Él va a derramarse a sí mismo en nosotros. Digo, es maravilloso esto, Arturo, que compartí. Y bueno, gloria a Dios por este llamado de invitación que nos vuelve a hacer el Señor, como bien decía Jonathan. Muchas gracias, Leandro. Roberto. Sí, me quedo con la pregunta, ¿no? ¿Por qué somos cristianos? Y la escena que compartía Arturo de Jesús utilizaba el simbolismo de la comida, ¿no? Buscad el alimento que a vida eterna permanece. Y por un momento me imaginé la comida literal, ¿no? ¿Qué pasa si estamos en un banquete de reyes, ¿no? Con lo mejor de la tierra y vemos una mesa llena con las frutas más deliciosas del mundo, pero no arrancadas verde como la comemos muchas veces nosotros, porque viene de lejos, sino lo mejor de lo mejor que se puede probar, un banquete. Acá en Argentina le decimos como que se nos hace agua a la boca, ¿no es cierto? Y siguiendo con el simbolismo, ¿será que tenemos, que se nos hace agua a la boca por buscar la palabra de Dios? Y si bien, o sea, es una pregunta para que a cada uno se responda a sí mismo, ¿no? Acá no es para enjuiciar a nadie, es para que cada uno reflexione, pero la respuesta es un poco evidente, porque si fuese así, seríamos todos expertos en la palabra de Dios. Tendríamos un conocimiento que ni Salomón se nos asemejaría. Y sin embargo, a veces estamos dando pena, ¿no? Tardando 30, 35, 40, 50 años para darnos cuenta de que estábamos confundidos en una verdad que es fundamental, en quién es Dios, en cómo es Dios. 50 años engañados. 30, yo en mi caso, no sé, 30 años engañado, ¿no? Y digo, y si capaz que, no sé, en los 15 años de que tuve más conciencia, de verdad se me hubiese hecho agua en la boca por la palabra de Dios, ¿hubiese estado tanto tiempo engañado? Y seguramente no, ¿no es cierto? Y me puse a pensar un poco a ver las razones, ¿por qué será que nos falta tener hambre por la palabra de Dios? Quizá puede ser que la comida chatarra a veces a la vista es más rica. Puede ser, ¿no? Que
que tengamos otro tipo de, como de distracciones en el mundo, que no nos dejen ver esas frutas jugosas, ¿no? Capaz una hamburguesa con papas fritas a la vista es más rico, ¿no? Y, y me puse a preguntar, ¿no? ¿O habrá sido que quizás al creer en un Dios que nos decía, bueno, mirá que yo te doy libertad, pero me tenés que obedecer, porque si no me obedeces, en algún momento te tengo que reventar, ¿no? Eh, Quizás puede ser que al creer en un Dios así, pienso, ¿no? Hay posibilidad de tener hambre por su palabra en un Dios que te amedrenta, que te amenaza, que te dice que si no obedeces te va a destruir. ¿Será que se puede tener hambre de eso? Y es difícil, ¿no? Es lo mismo que si yo estuviese casado con una persona que me vive engañando y que me vive maltratando física, verbalmente, ¿cómo puedo amar a alguien así? Es complicado, ¿no? Pero quizás ahora, ¿no? Que hemos estado viendo o conociendo al Dios verdadero después de toda esa semana de estudio que tuvimos y todos estos comentarios que ahora también hace Arturo, que hacemos en las lecciones. Será, digo, que ahora al conocer al Dios verdadero nos va a surgir ese hambre, ¿no es cierto? O debería por lo menos, porque si no es como difícil, ¿no? Hay que tener un hambre genuina, no hay que comer obligado, porque acá al cielo no va a ir nadie obligado, ni va a ir nadie que haya sido amedrentado, ¿no? A la vida eterna van a ir aquellos que tuvieron hambre de estar con Dios y de su palabra y que están convencidos realmente de que todo lo que Dios da es bueno y es lo mejor y es sabroso y es de vida eterna. Y bueno, nada, que cada uno, ¿no es cierto?, pueda reflexionar en esto, ¿no? Y ver por qué somos cristianos, por qué buscamos de Dios. Muchas gracias, Roberto. Cuando hablaste lo de comida chatarra, me vino a la mente la sencillez que mencionó Leandro leyendo de Proverbios 1. Y cuando hablaste del manjar, esa es la ciencia que la sabiduría nos quiere dar, ¿verdad? Y muchas veces estamos eligiendo la comida chatarra, la sencillez, conformándonos con alimento líquido sin querer lo sólido, ¿no? Sin querer batir y batir y batir la leche, ¿verdad? Hasta que se cuaje y se vuelva mantequilla, sea alimento sólido, palabra con palabra, comparar escritura con escritura. Muchas veces no queremos hacer eso y ¿verdad? Nos limitamos a la comida chatarra. Algo que me vino a la mente y lo comparto así de forma rápida del tema de la Odisea, es que ¿qué es lo que abre la puerta? ¿Cuál es la llave para abrir la puerta, para que nosotros le abramos la puerta a Cristo y lo dejemos entrar? La llave es escuchar, sigue siendo oír su voz. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, hay primero que oír su voz. Y escuchando su voz y recibiendo esas palabras que él está clamando desde la calle, desde afuera de la puerta, si esas palabras nos parecen que son espíritu y son vida, si esas palabras realmente se convierten en un tesoro, vamos a abrir la puerta, vamos a salir corriendo para dejarlo entrar. Y lo dejamos entrar siendo nosotros primeramente los anfitriones, pero luego cenamos nosotros con él porque él se convierte en el anfitrión. De repente él es el que reina, ¿no? Él es el que gobierna la casa desde ahí. Y ahí vemos lo que pasó, que mencionó también Arturo en el camino a Maús, que ellos iban haciendo todo el camino, escuchando a Jesús. Y nos dice que más adelante sus corazones estaban ardiendo todo el camino por las palabras que habían estado escuchando de Jesús, sin saber que era Jesús. Pero Jesús no iba a entrar a la fuerza. Jesús iba a seguir su camino de largo si ellos no lo invitaban a entrar. Pero fue porque ellos escucharon esa voz que lo invitaron a entrar. Y una vez lo invitaron a entrar, le piden a él que él se convierta en el anfitrión. Y él fue el que bendijo el pan. Así vemos que nosotros, estando en la condición que estemos, escuchamos las palabras de Cristo
no endurezcamos el corazón, dejemos que esas palabras sean fuego, ¿verdad? Que consuma lo malo que hay en nosotros y que anhelemos esa palabra en abundancia, esa palabra que es vida y le dejemos entrar para que more en nosotros y de esa forma pues nos convierta en personas que verdaderamente glorifiquen al Padre con sus vidas, ¿no? Así que nada, no sé si Arturo tiene unas palabras finales que quieras compartir. Está No te con el escuchamos. micrófono ¿Me silenciado. escuchan? Ahora sí. Ok. Sí, quiero terminar leyendo algo en la palabra del Señor. Ahora, como dice Roberto, después de dar vueltas y vueltas en algo que era obvio que estaba ahí delante de nuestros ojos, ahora leo algo en Proverbios 2 y yo digo, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no lo vi antes? Proverbios 2, 1 a 7 dijo, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, los guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, o sea, no la tuya, sino la de ella, tu voz, y como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová. Solo en ese momento. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo, ojo, es escudo para los que caminan rectamente. No sé, o sea, no sé qué más decir con este texto. Ahí está todo. Escuchar, apreciar su palabra, sus mandamientos, que tu voz no sea la tuya, sino la de Él, que recibas la sabiduría. Entonces vamos a entender que nuestro escudo no son nuestras habilidades, nuestras cosas que hagamos, ni nada, sino nuestro escudo es Él. ¿Qué más puedo agregar? Si hiciéramos un resumen de la semana pasada, ahí está este texto, pero bueno, era necesario explicar algunas cosas, pero bueno, no más puedo decir. Muchas gracias, Arturo. Bueno, pues hasta aquí pues el tema, ¿verdad? Vamos a pedirle a Jonathan que nos dirija en la oración final, o no sé si alguien quiere saludar a alguien antes de irnos, no sé si alguien más escribió, si alguien quiere. Sí, bueno, saludos ahí a Mariela, a Luján, que se conectaron, y un pedido de oración que me llegó de parte del hermano Sergio, por un amigo de él, Miguel Fernández, bueno, que le detectaron un cáncer bastante avanzado y agresivo y me pidió que si podíamos estar orando por él. Así que bueno, saludos y disculpen ahí que se cortó unos segundos la transmisión, pero bueno, igualmente ahí voy a estar editando el video para subirlo de forma limpia. Quizás ya mañana va a estar listo por si lo quieren ver nuevamente. Muchas gracias, Roberto. Jonathan, entonces nos dirige en oración. No hay problema. Oremos. Padre, gracias por la bendición de tu palabra. Pido de manera especial que nos recuerde diariamente, nos recalque, que intercedas mediante tu espíritu a fin de que comprendamos lo importante de tus palabras, ¿no? Tú nos salvas mediante ellas, tú nos transformas mediante tu palabra, Padre, y tú la transformas nuestras vidas a fin de que sean a imagen y semejanza de tu Hijo, Padre, a fin de prepararnos para estar algún día listos para encontrarnos nuevamente contigo. Pido de manera especial que seas con las peticiones que se han presentado, incluyendo a Miguel, este amigo de Sergio que se ha presentado, con la situación, Padre, danos la seguridad, tanto a nosotros como a ellos, de que tú estás al control de todo. Y nada, pido de manera especial que conviertas nuestros corazones convencidos, a ti, oh Padre, y nada, que nos siga revelando tu amor, a fin de, por medio de esa revelación de tu amor, podamos ser guiados a arrepentimiento. Sé con cada uno de los miembros de este grupo, que tu espíritu se derrame de manera abundante, también sobre aquellos que ven estas transmisiones. Estas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos,
eso es todo por hoy. Dios los bendiga mucho. Nos veremos en la próxima transmisión. Ya les estaremos avisando con anterioridad. Así que un abrazo a todos, un abrazo, muchachos. Dios les bendiga. Por lo pronto, el viernes en tiempo de reunión. Los esperamos al horario de siempre. Ok. Así es. Dios los bendiga. Bendiciones.